A los 34, después de dejar el Manchester City, Kevin De Bruyne hizo algo que nunca había hecho antes. Guardó silencio, sin despedidas emotivas, sin entrevistas dramáticas, solo un mensaje breve, palabras cuidadosamente elegidas y un capítulo cerrado sin hacer ruido. Para un jugador conocido como el cerebro del fútbol moderno, ese silencio fue más elocuente que cualquier discurso de despedida, porque los más cercanos a él conocían la verdad. De Bruyne no se fue solo por la edad, las lesiones o un nuevo desafío. Se fue cargando cicatrices, momentos que nunca perdonó y nombres que nunca olvidó realmente. Detrás de los trofeos, detrás de las asistencias, detrás de la imagen del profesional perfecto, había tensiones que lentamente envenenaron la confianza dentro del vestuario. Decisiones que parecieron injustas, conversaciones que nunca tuvieron lugar, y gente que, en momentos cruciales, le dio la espalda cuando él esperaba lealtad. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué esta historia importa solo después de que se fue? Porque solo cuando todo ha terminado se puede contar la verdad sin miedo. Y con eso, llegamos a su lista. 5 nombres. 5 historias que van más allá de lo que cualquiera imaginaba. Número 5. Phil Foden. La rivalidad silenciosa. Cuando Phil Foden irrumpió por primera vez en el primer equipo del Manchester City, Kevin De Bruyne le dio la bienvenida públicamente. Elogió su talento. Habló de su inteligencia con el balón. Desde fuera, parecía una relación perfecta de mentor-sucesor. Pero dentro del vestuario, el ambiente era más complicado. A medida que pasaban las temporadas, los iniciados notaron sutiles cambios. Se realizaron más ajustes tácticos para acomodar a la estrella más joven. Más narrativas mediáticas comenzaron a enmarcar a Foden como el futuro, mientras que a De Bruyne se le describía cada vez más como el líder del pasado. Ninguna confrontación, ninguna discusión, solo un desplazamiento lento en la jerarquía. Testigos del club recuerdan momentos en los que De Bruyne permaneció en silencio durante las discusiones tácticas, permitiendo que otros hablaran, observando cuidadosamente en torno a quién se estaba construyendo el sistema. La competición nunca fue verbal, fue posicional, estratégica y profundamente personal. Lo que más le dolió a De Bruyne no fue perder minutos en el campo, fue la sensación de volverse reemplazable mientras aún rendía al más alto nivel. Nunca culpó directamente a Foden, pero el silencio entre ellos se volvió más pesado cada temporada. Cuando De Bruyne dejó el club, el mensaje era claro sin ser pronunciado. Una era tenía que terminar para que otra comenzara por completo. Y para un jugador que construyó su carrera sobre la lealtad y el control, esa constatación caló más hondo que cualquier lesión. Número 4. Pep Guardiola. Confianza con condiciones. Durante años, el mundo creyó que Kevin De Bruyne era el soldado intocable de Pep Guardiola, la extensión de la mente del entrenador en el campo, el único jugador al que se le permitía improvisar dentro del sistema más estricto de Europa. Y durante mucho tiempo, eso fue cierto. Pero a medida que pasaban las temporadas, los iniciados comenzaron a notar algo sutil, casi invisible para el ojo público. La confianza de Guardiola, antes absoluta, lentamente se volvió condicional. Los minutos se gestionaron de forma más agresiva. Llegaron partidos clave en los que De Bruyne descansó no porque lo pidiera, sino porque el sistema exigía rotación. Tras bambalinas, los testigos recuerdan momentos de frustración silenciosa. No ira, no rebelión, solo una creciente distancia entre dos perfeccionistas que ya no hablaban el mismo idioma futbolístico con fluidez. Pep quería obediencia táctica total, incluso de su mente más creativa. De Bruyne quería libertad ganada a través de años de excelencia. Ninguno de los dos estaba equivocado,
Pero el compromiso se volvió imposible. Un momento, en particular, se le quedó grabado a De Bruyne. Durante un tramo crucial de la temporada, se tomaron decisiones sin explicación. Ninguna conversación larga, ninguna tranquilidad, solo instrucciones. Para un jugador que valoraba la claridad por encima de todo, ese silencio se sintió como una falta de respeto. El público nunca vio un conflicto. No hubo voces alzadas en la banda. No hubo declaraciones explosivas en las ruedas de prensa. Pero los de dentro del club sabían. La relación había pasado de confianza mutua a tolerancia profesional. Guardiola nunca dejó de respetar a De Bruyne. Y De Bruyne nunca cuestionó la genialidad de Pep. Sin embargo, algo esencial se había perdido. Cuando su partida se hizo inevitable, De Bruyne comprendió una dolorosa verdad. En el sistema de Guardiola, ningún individuo es más grande que la idea, ni siquiera el que ayudó a perfeccionarla. Y esa constatación le acompañó mucho después del pitido final. Número 3. Erling Haaland. Cuando el protagonismo cambió. Cuando Erling Haaland llegó al Manchester City, la narrativa era simple. Una máquina. Un rematador. Un delantero diseñado para completar el sistema que Kevin De Bruyne había dominado durante años. Al principio, la asociación parecía perfecta. Las asistencias fluían, los goles explotaban, los récords caían. Pero los iniciados notaron algo que las estadísticas nunca mostraron. Lentamente, el protagonismo se desplazó. Los titulares de los medios dejaron de hablar del arquitecto y se centraron por completo en el ejecutor. El fútbol del City ya no se describía como la orquesta de De Bruyne. Se convirtió en el sistema Haaland. Los goles importaban más que el control, la eficiencia más que el ritmo. Testigos del vestuario recuerdan momentos en los que la influencia de De Bruyne se sintió reducida, no eliminada, sino redirigida. Más juego directo, más balones en profundidad, menos libertad para dictar el ritmo. El equipo estaba siendo optimizado para un único resultado: alimentar al delantero. De Bruyne nunca se quejó públicamente. Siguió asistiendo, siguió rindiendo. Pero en privado, la frustración crecía. Durante años, el City había girado en torno a su visión. Ahora, esa visión estaba siendo ajustada para servir a la definición de otro. La tensión nunca fue personal. No hubo ninguna discusión entre las dos estrellas, ninguna rivalidad visible, lo que lo hizo peor. Porque el conflicto no era entre jugadores, era filosófico. De Bruyne representaba el control, la paciencia y la orquestación. Haaland representaba la velocidad, la potencia y la inevitabilidad. A medida que el club se inclinaba más hacia la nueva identidad, De Bruyne comprendió lo que estaba sucediendo antes de que nadie lo dijera en voz alta. El futuro ya no necesitaba un director de orquesta de la misma manera. Cuando dejó el Manchester City, el mensaje era claro sin ser pronunciado. La era de la creación había cedido silenciosamente el paso a la era de la ejecución. Y para un jugador cuya mayor fuerza era dar forma al juego en sí mismo, ese cambio fue imposible de ignorar. Número 2. Bernardo Silva. Lealtad que no fue correspondida. Durante años, Kevin De Bruyne y Bernardo Silva fueron descritos como almas gemelas del fútbol, dos mentes moviéndose a la misma velocidad, dos jugadores que entendían el espacio antes de que existiera. Dentro del sistema del Manchester City, eran iguales, creadores compartiendo el control. Al menos, esa era la imagen. Tras bambalinas, los iniciados recuerdan una relación que cambió lentamente a medida que los roles se volvieron menos equilibrados. En los grandes partidos, cuando la intensidad aumentaba y los márgenes desaparecían, las decisiones empezaron a parecer desiguales. Uno era protegido. Del otro, se esperaba que se adaptara. Los testigos recuerdan momentos después de partidos difíciles
en los que De Bruyne se quedaba, reproduciendo acciones en su cabeza, mientras otros seguían adelante rápidamente, seguros de su posición. Bernardo, cada vez más elogiado por su sacrificio y disciplina, se convirtió en el símbolo de la lealtad táctica de Guardiola. De Bruyne, por el contrario, cargaba con el peso de la expectativa. Cuando los resultados salían mal, las preguntas lo seguían a él primero. Cuando el rendimiento bajaba, los dedos señalaban la creatividad, no la estructura. Y lentamente, el equilibrio se desplazó. Lo que le dolió a De Bruyne no fue la competición. Había vivido con eso toda su carrera. Fue la sensación de que la lealtad se medía de forma diferente. Los iniciados hablan de un periodo particular en el que De Bruyne jugó a través del dolor, la movilidad reducida y constantes contratiempos físicos. Nunca pidió compasión, nunca pidió protección, pero esperaba comprensión. En cambio, el mensaje se sintió frío. Otros eran elogiados por el esfuerzo. Él era juzgado por el rendimiento. No hubo ninguna discusión entre los dos centrocampistas, ninguna amistad rota. Solo una silenciosa constatación de que los estándares ya no eran iguales. Bernardo encarnaba el futuro que el City quería. Flexible, incansable, infinitamente complaciente. De Bruyne encarnaba algo más. La autoridad ganada a través de años de brillantez. Y cuando esos dos ideales chocaron, De Bruyne comprendió dónde estaba. Cuando tomó la decisión de irse, no fue la ira lo que lo empujó a la puerta. Fue la claridad. Lo había dado todo. Pero al final, la lealtad por sí sola ya no era suficiente. Número 1. Directiva del Manchester City. La traición final. Kevin De Bruyne nunca esperó amor incondicional del fútbol. Entendía que los contratos expiran, los proyectos evolucionan, las leyendas envejecen. Pero lo que sí esperaba era honestidad. Los iniciados revelan que el momento más doloroso de su última temporada no ocurrió en el campo. Ocurrió en reuniones, a puerta cerrada, lejos de las cámaras y los aplausos. Las discusiones sobre su futuro ya estaban en marcha, sin él. Mientras De Bruyne aún jugaba con dolor, aún rendía en momentos decisivos, los planes se estaban ultimando. Estrategias de sucesión, estructuras salariales, una nueva jerarquía construida para el próximo ciclo. Y él no estaba en el centro de todo. Los testigos describen una frialdad profesional en la forma en que se manejaron las conversaciones. Ninguna confrontación, ninguna salida dramática. Solo palabras cuidadosamente elegidas que evitaban el compromiso. Para un jugador que había sido el rostro de la era moderna del City, esa distancia se sintió brutal. Lo que más le dolió no fue la decisión en sí. Fue la constatación de que la lealtad, años de sacrificio y momentos decisivos se estaban reduciendo a números en una hoja de cálculo. Ninguna despedida diseñada a su alrededor. Ningún mensaje claro sobre su importancia en el futuro. Solo una silenciosa comprensión de que el club ya había pasado página. De Bruyne no luchó contra ello. No exigió respeto. Simplemente se echó a un lado. Los más cercanos a él dicen que ese fue el momento en que emocionalmente dejó el Manchester City, mucho antes de que terminara su contrato. Porque una vez que la confianza se pierde, ningún trofeo puede reemplazarla. Cuando finalmente se marchó, el mundo vio una salida tranquila, profesional, digna. Pero debajo de esa calma había una verdad rara vez dicha en el fútbol moderno. A veces, los mejores servidores no son recordados por lo que dieron, sino por cuando se volvieron inconvenientes. Y ese es el nombre que Kevin De Bruyne nunca perdonó. El verdadero punto de inflexión nunca apareció en televisión. No hubo tarjeta roja. No hubo discusión en la banda. Ningún titular que lo expusiera. Según los iniciados, ocurrió en silencio, durante una reunión interna de rutina cerca del final de la temporada.
Kevin De Bruyne creía que la conversación sería sobre recuperación, carga de trabajo y su papel en el futuro. En cambio, la discusión se desvió a otros temas. Equilibrio futuro, planificación a largo plazo, perfiles para el próximo ciclo. Su nombre fue mencionado brevemente, como contexto, no como piedra angular. Ese fue el momento en que comprendió la verdad. El club no estaba preguntando cómo protegerlo. Estaban preguntando cómo reemplazarlo. Lo que sorprendió a De Bruyne no fue la estrategia en sí. Siempre había sabido que el fútbol era implacable. Fue el momento. Él aún estaba luchando contra el dolor, aún rindiendo en partidos decisivos, aún asumiendo responsabilidades cuando otros desaparecían. Y sin embargo, el futuro ya estaba siendo escrito sin él en la sala. Un testigo recuerda una frase que se le quedó grabada mucho después de que terminara la reunión. No fue cruel, no fue agresiva, fue peor. Se trata de evolución. No hubo ninguna tranquilidad, ningún reconocimiento de lo que había construido. Solo silencio. Esa noche, De Bruyne fue a casa y dijo muy poco. Los más cercanos a él notaron el cambio inmediatamente. No ira, no decepción, aceptación. Desde ese momento, jugó de manera diferente. Aún profesional, aún preciso, pero emocionalmente desapegado. El giro es este. Kevin De Bruyne no se fue del Manchester City porque ya no fuera lo suficientemente bueno. Se fue porque se dio cuenta de que el club ya lo había dejado a él, y en el fútbol moderno no hay ninguna traición más ruidosa que ser reemplazado antes de que termines. Ese silencio que todos notaron en su despedida no fue agotamiento, no fue tristeza, fue el sonido de la confianza rompiéndose finalmente. Después de dejar el Manchester City, Kevin De Bruyne no buscó titulares, no reescribió la historia, no señaló a nadie. Los más cercanos a él dicen que simplemente se apartó con una rara sensación de calma, la calma de quien finalmente entiende cómo funciona realmente el fútbol moderno. Los trofeos permanecen. Las asistencias serán reproducidas durante décadas, pero la ilusión se ha ido. Lo que su historia revela es incómodo. Al más alto nivel, la lealtad tiene fecha de caducidad. La influencia se desvanece más rápido que la forma. E incluso las mentes más brillantes pueden ser reemplazadas sin previo aviso. De Bruyne no perdió su sitio porque decayera. Lo perdió porque el fútbol ya no tenía la paciencia para esperar. Hoy se erige como algo raro, un jugador que vio el final llegar antes que el mundo, y en lugar de luchar contra ello, eligió la dignidad sobre la negación. No hay amargura en su silencio, solo comprensión, porque una vez que lo has dado todo a un sistema, y ese sistema avanza sin ti, solo queda una cosa que proteger: tu respeto propio. Kevin De Bruyne no se fue del Manchester City roto. Se fue sabiendo que la grandeza no se define por cuánto tiempo te quedas, sino por cuándo eliges irte. Y a veces, la declaración más poderosa en el fútbol es el silencio.